En este tutorial os voy a hacer una introducción a los controladores industriales que podéis encontrar a bordo de cualquier buque para controlar procesos como presión en calderas, temperatura, niveles, etc. Antes de nada, vamos a tener que repasar un poco lo que se ha visto en cursos anteriores referente a los sistemas de control. Básicamente un sistema va a ser un grupo de elementos relacionados entre sí de alguna forma, de manera que ante una señal de entrada vamos a tener una o varias señales de salida. Este sistema normalmente se corresponde con una función de transferencia. En este caso, pues vamos a utilizar GDS. Y las señales de entrada y salida pues también se corresponden con sus correspondientes funciones transformadas, UDS y VDS para la salida. Los sistemas reciben una denominación en función del cometido que tengan. Por ejemplo, un sistema objeto de control, como puede ser un motor, puede ser también una caldera o la temperatura ambiente de una sala, se denomina planta. Un sistema que actúa sobre otro se conoce como actuador. Un sistema que controla la planta de alguna forma dirigiendo la trayectoria de su señal de salida se denomina sistema de control o controlador. Precisamente es el controlador el sistema de interés para este tema. Pero antes de hablar de controladores industriales propiamente dichos, sería conveniente hablar un poco de las estrategias de control básicas. En función de la planta a controlar se puede utilizar un tipo de control u otro. Si estamos hablando de una planta que admita calibración, se suele optar por un control en lazo abierto. Ese control es un control bastante sencillo, muy robusto, normalmente muy barato, pero que no admite oscilaciones de la planta debido a factores externos. Básicamente, el tipo de controladores utilizados cuando se emplea un control en lazo abierto son programadores. Un ejemplo de programador básico pues sería cualquier temporizador utilizado, por ejemplo, pues en un control de alumbrado o en cualquier proceso industrial donde hay una calibración por tiempo. Un control en lazo cerrado se emplea al contrario que el lazo abierto cuando tenemos una planta en la que pueden haber señales que no podemos eliminar y que provocan una modificación no voluntaria de la señal de salida o trayectoria de la planta. En este caso, lo que se emplea es un sistema de control que se conoce como controlador. Generalmente, este controlador se corresponde con un sistema proporcional, integral, derivativo o más comúnmente conocido como control PID. En esta diapositiva se muestra un esquema básico de un control típico en lazo abierto. En él se representa la planta, aparece también un actuador y también aparece un programador. La señal de consigna no es más que un ajuste del programador. Ese ajuste pues, se le suele conocer como programa. En el caso, por ejemplo, de un temporizador, que es el típico programador utilizado, la consigna sería el tiempo que le ajustamos al programador. En función del programa seleccionado, el programador va a emitir una señal de control. Esa señal de control puede ser en ocasiones utilizada directamente sobre la planta o en otras ocasiones va a requerir el uso de un actuador. Por ejemplo, la señal de control puede ser un voltaje y ese voltaje no es utilizable directamente por una válvula,
sino que requiere un movimiento físico vertical de apertura o cierre. Tendríamos que utilizar, por ejemplo, como actuador un elemento solenoide que actúe directamente sobre la válvula a partir de la señal de control. Hay que tener en cuenta además que la naturaleza física de las diferentes señales no tiene por qué ser la misma. Si bien en la consigna podemos tener un ajuste en un dial, a la salida del programador lo que podemos tener es una señal de voltaje, mientras que a la salida del actuador podemos tener una señal de posición. Esa señal de posición emitida por el actuador constituye la señal amplificada. Si la planta está correctamente calibrada, vamos a obtener una señal de salida, que puede ser un valor de presión, un nivel que deseemos en un tanque, un valor de temperatura, que va a ser el deseado en función de la señal de consigna, siempre y cuando la planta esté correctamente calibrada. En este segundo esquema tenemos un control típico en lazo cerrado. Vemos que aparece, como en el caso anterior, una planta que se desea controlar, un actuador que actúa directamente sobre la planta y en sustitución del programador anterior aparece ahora un regulador. Vemos también que, a diferencia del caso anterior, aparece una realimentación de la señal de salida que se resta de la señal de consigna. Lo que se hace es comparar constantemente la salida real de la planta con respecto a la salida deseada representada por la consigna. La ventaja que tiene el control en lazo cerrado frente al lazo abierto radica en que para cualquier perturbación que pudiéramos tener en la planta debido a alguna influencia externa que no pudiéramos controlar de ninguna forma, esta va a ser compensada siempre por el regulador, dirigiendo siempre la señal de salida al valor especificado por la consigna. Ahora bien, tiene también una serie de desventajas. La principal desventaja implica que puede desestabilizar la planta si los parámetros de sintonía del regulador no son los adecuados. Esto implica que cada regulador debe ser adaptado a las características físicas de la planta. Si esto no es así, cualquier pequeña variación o cualquier pequeña interferencia que pudiéramos tener externas, como la que he señalado anteriormente, podría desestabilizar completamente la planta. Bueno, con lo visto anteriormente, llegamos a la conclusión de que nos vamos a encontrar con dos tipos de controladores básicos. Uno de ellos serían los programadores, que están asociados sobre todo a sistemas de control en lazo abierto, y también nos vamos a encontrar con controladores conocidos como reguladores, que van a estar asociados siempre a estrategias de control en lazo cerrado. Nos vamos a centrar ahora en los reguladores para analizar los diferentes tipos de reguladores con los que nos podemos encontrar. Nos vamos a encontrar con tres tipos de reguladores básicos, con reguladores para control proporcional o tipo P, reguladores para control derivativo o tipo D y reguladores para control integral o tipo I. Estos reguladores se basan en la función de transferencia que se aplique en cada caso. Vamos a hablar inicialmente de los reguladores de control proporcional. Para poder entender mejor cómo funciona un regulador proporcional, lo que voy a hacer es utilizar el símil de un tanque o un depósito de agua. Vamos a identificar los elementos de la figura. La planta se va a corresponder con el depósito de agua y el agua que hay en su interior, donde la señal de salida
del tanque va a ser la altura H que tenga el agua en ese momento. El regulador se va a corresponder con el conjunto de válvula y boya. La señal de entrada del regulador va a ser la diferencia entre el nivel superior que deseamos, que sería nuestra consigna, y la altura real del agua que tenemos en este momento. De forma que esa diferencia va a ser el incremento de altura. Al tratarse de un control proporcional, el caudal de salida va a ser igual a una constante proporcional que va a depender de la válvula en cuestión por el incremento de altura. Así entonces, cuando el incremento de altura es muy grande porque el tanque está prácticamente vacío, el caudal de salida va a ser máximo, mientras que cuando el incremento de altura es mínimo porque el nivel está próximo al nivel superior, el caudal de salida de llenado del tanque va a ser pues prácticamente cero. Así, de esta forma se consigue que cuando el tanque esté lleno del todo, el caudal de salida de agua va a ser cero. Visto así, parece que un regulador proporcional puro sería la solución a todos nuestros problemas de control, pero vamos a ver que realmente no es así. Vamos a suponer otra vez nuestro tanque de agua. Le vamos a colocar la válvula de llenado, pero esta vez vamos a suponer que el tanque está completamente lleno, de forma que el nivel H sea exactamente nuestro nivel de consigna y que por tanto la boya está arriba y la válvula está completamente cerrada. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que al tanque le vamos a conectar una válvula de descarga que va a simbolizar el consumo de agua del tanque, que vamos a anotar con la letra minúscula Q sub C. Si el tanque es lo suficientemente grande y el caudal de consumo inicialmente es lo suficientemente pequeño, de esta forma el caudal de salida de la válvula principal, que antes denominábamos con la letra QS, va a ser muy pequeño. Pero según transcurre el tiempo, lo que vamos a notar es que el nivel H va a bajar. Y al bajar el nivel H, el caudal de salida se va a incrementar hasta que llegue un momento en el cual el caudal de salida se iguale al caudal de consumo. De esta forma. En ese momento, el nivel H se estabilizará. Pero claro, ocurre lo siguiente, y es que el nivel H está por debajo del nivel de consigna NS que nosotros deseamos. Esta diferencia de nivel se conoce técnicamente como error de offset. Y es un error que será tanto mayor cuanto mayor sea el caudal de consumo. Si lo que deseamos es disminuir en la medida de lo posible el error de offset, lo único que podemos intentar hacer es aumentar la constante de la válvula. Pero claro, por mucho que aumentemos la constante de la válvula, siempre va a haber un error de offset, aunque este sea pequeño. Y además lo que vamos a conseguir si aumentamos demasiado la constante de la válvula es que si en un instante determinado el caudal es muy pequeño, la apertura de la válvula va a ser muy grande y puede provocar que el nivel real
supere con creces el nivel de consigna ns, y eso es algo que nosotros no deseamos. Vamos a ver ahora cómo sería un regulador integral puro. Básicamente, al realizar una integral, lo que haría este regulador sería integrar la señal de entrada. De forma que si tenemos el sistema GDS que representa el regulador integral, donde la entrada sería UDS y la salida VDS, la salida VDS será igual a 1 partido por S por UDS, es decir, la integral de la señal de entrada. Como probablemente esto igual no lo veréis lo suficientemente claro, lo mostramos en el dominio de tiempo t. Así entonces la señal de salida v de t será igual a la integral desde el instante 0 al instante t de u de t diferencial de t. De entrada es un poco difícil de ver, pero si recordamos que una integral básicamente es una suma de elementos muy pequeños, lo que va a ser el control integral, si lo combinamos con un control proporcional, es corregir el error de offset al ir sumando constantemente los errores incremento de h que teníamos en el tanque. Lo vamos a ver de todas formas de manera gráfica con el ejemplo del tanque. En este ejemplo a continuación lo que vamos a hacer es combinar el control integral que mencionamos anteriormente con un control proporcional, de forma que lo que vamos a tener en conjunto sería un control proporcional integral. Vale, dicho esto, vamos a plantear el tanque inicial, pero esta vez con un consumo desde el primer momento. Ese consumo lo llamamos Q sub C, y este tanque tenía una válvula cuyo aporte de agua venía dado por la diferencia de cota entre la boya y la altura deseada, y el caudal entregado era Q sub S. Bien, si planteamos el nivel de consigna aquí y el nivel del agua por debajo, debido al error de offset del control proporcional, lo que vamos a tener será un incremento de altura que se va a corresponder con el caudal de salida Q sub S. Vamos a suponer que en un primer instante el tanque está pues prácticamente lleno y que por tanto la diferencia de nivel pues es muy pequeña. Si en ese primer instante abrimos la válvula un poquito, lo que vamos a tener será un error de offset muy pequeño. Por lo tanto, si el tiempo transcurrido, que lo vamos a llamar incremento de t sub 1, es lo suficientemente pequeño, la señal integral será igual a el incremento de altura que tengamos en ese primer instante por ese pequeño incremento de tiempo. Si dejamos transcurrir otro poco más de tiempo, lo que veremos es que el nivel ahora no va a bajar tanto, debido a que vamos a tener el nivel compensado
por la señal integral, debido a que en cada instante incremento de t se va a sumar una señal adicional a la válvula que antes no teníamos, y que por lo tanto el nivel, si la apertura de esta válvula, de la válvula de consumo, es progresiva y lenta, el nivel se va a mantener prácticamente estable y no va a sufrir variaciones con respecto al nivel de consigna NS. Si lo que ocurre es que cerramos la válvula despacio, lo que tendríamos serían incrementos de altura negativos y por tanto la válvula tendería a cerrarse antes, de forma que evitaríamos el sobrellenado del tanque, es decir, que favoreceríamos también el mantenimiento del nivel de consigna NS. Pero veremos que, aunque puede parecer que ya con el control proporcional integral tenemos todos los problemas solucionados, no hemos hablado de lo que puede pasar cuando esta válvula de consumo se abre de forma abrupta, de forma que desde el instante cero tengamos un gran caudal de consumo QC. Vamos a ver cómo podemos solucionar eso empleando el control derivativo. En un control derivativo, como ya supondrán, la señal de salida del regulador se corresponde con la derivada de la entrada. Así entonces, si lo representamos esta vez también mediante un diagrama de bloques, la señal de salida VDS será la derivada de la señal de entrada UDS. Así entonces, la función de transferencia de un control derivativo será S por UDS, debido a que se trata de una derivada. En el dominio de tiempo, para que los que no estén muy familiarizados con la transformada de Laplace lo entiendan un poco mejor, tendríamos que la señal de salida v de t será igual a la derivada con respecto al tiempo de u de t, es decir, de la señal de entrada. Para entenderlo mejor, volvamos esta vez a nuestro tanque, pero teniendo en cuenta que lo que vamos a utilizar es la combinación de un control proporcional con el control derivativo, de forma que lo que tenemos esta vez sería un control proporcional derivativo o control PD. En nuestro caso, pues volvemos a plantear el tanque, planteamos el consumo externo otra vez también mediante una válvula de salida Q sub C y nuestra entrada de agua mediante nuestro sistema de boya con caudal Q sub S. Bien, vamos a suponer que inicialmente el tanque está lleno completamente y que por lo tanto el nivel de agua real coincide con el nivel de consigna y que por tanto QS es 0. Imaginemos que en el instante t igual a 0 lo que hacemos es abrir completamente la válvula de salida, de forma que en este instante el caudal de consumo sea muy grande. Lo que va a ocurrir es que en ese instante t igual a 0, el nivel esté pues prácticamente arriba y que por lo tanto la válvula principal de llenado no abra de forma que compense ese gran caudal que estamos perdiendo.
Eso quiere decir que en un pequeño periodo de tiempo el caudal puede bajar el nivel de forma muy apreciable. Eso implicaría que se tardaría bastante en compensar el nivel, porque en este caso además no tenemos un control integral. No obstante, tenemos que tener en cuenta que al tener un control derivativo, lo que vamos a tener es una señal que se suma al control proporcional que va a depender de la derivada de la entrada. Si la derivada de la altura con respecto al tiempo es muy grande porque el nivel empieza a bajar muy rápido, el controlador lo que va a hacer es compensar esa bajada apreciable de nivel, aunque realmente la altura esté prácticamente arriba, abriendo la válvula lo suficiente, aunque la boya esté todavía arriba. De esta forma lo que conseguimos es que el nivel se mantenga lo más estable posible con respecto al nivel de consigna, aunque inicialmente tengamos un consumo muy alto de forma súbita. Para entenderlo un poco mejor, lo que voy a hacer es plantear dos gráficos, uno con un control proporcional puro y uno con un control proporcional derivativo. Estos dos gráficos representan la variación de nivel con respecto al tiempo en el tanque de agua a partir del momento en el cual abrimos la válvula de forma brusca para un control proporcional puro y un control derivativo puro. NS representa en ambos casos el nivel de consigna y es exactamente el mismo en ambos. Y esta línea verde lo que representa es el nivel estable en el cual el caudal de salida de la válvula principal es igual al caudal de consumo, debido a ese error de offset que en este caso no es corregido por ningún control integral. Si analizáramos lo que ocurriría con un control proporcional puro, en el instante t igual a 0, debido al gran consumo que tenemos en ese preciso momento, el caudal bajaría mucho y se iría estabilizando con el tiempo hasta que quedará al nivel necesario que coincide con el definido por el error de offset debido al consumo de agua que tenemos en ese momento. Si incluyéramos además un control proporcional derivativo, es decir, añadimos un regulador PD sustituyendo el regulador proporcional que tenemos inicialmente, este lo que va a hacer es compensar en la medida de lo posible el gran consumo inicial abriendo inicialmente la válvula mucho, aunque la boya no haya bajado lo suficiente en ese primer instante. De forma que la bajada de nivel no sería tan brusca y se estabilizaría bastante antes. Hay que decir que una vez el nivel no varíe y se quede en torno al nivel definido por el error de offset, la parte derivativa no va a actuar debido a que la derivada, es decir, la variación de la altura con respecto al tiempo, va a ser nula, aunque el nivel no se corresponda con el nivel de consigna. Esto implica, por tanto, que el control derivativo no sirve para corregir el error de offset, sino que es necesario para compensar variaciones bruscas de la demanda del sistema o planta que deseemos controlar. Con el control derivativo doy por cerrado este vídeo, sin antes recordar un poquito lo que hemos visto. Las diferencias entre las dos estrategias de control básicas, lo que sería el control en lazo
abierto y el control lazo cerrado. Las diferencias también entre lo que sería un programador frente a un regulador. Y con respecto a los reguladores, los tipos más utilizados que se corresponden con el control proporcional, el control integral y el control derivativo. Si bien hemos visto la combinación del control proporcional integral y el control proporcional derivativo. Nos faltan algunas cosas por ver que veremos en futuros tutoriales, las marco en otro color. Entre ellas estaría la combinación del control proporcional integral derivativo. Faltaría también por ver el control en dos pasos, que es más sencillo, pero que también se usa de forma amplia. También el control escalonado. Que no es más que una generalización del control en dos pasos. Y también ver lo que sería la sintonización de controladores. Para adaptarlos a la planta y evitar variaciones no deseadas fuera de los márgenes establecidos de las señales de salida. Si tienen alguna duda o cualquier problema con este video tutorial, no duden en contactar conmigo a través de la tutoría online o las tutorías presenciales que tienen establecidas en los horarios que aparecen tanto en mi web personal como en la página del aula virtual.